Terminada la exposición, haremos algunas preguntas para aclarar, ¿ya? ¿Alguna duda? No, está todo claro. Voy a compartir la pantalla. Ya. Ok, buenas tardes, compañeros todos, doctor. En esta oportunidad a mi grupo le tocó exponer sobre lo que serían las alergias en sí, las situaciones de hipersensibilidad. Me llamo Álvaro y voy a empezar la exposición. Siguiente, por favor. Bueno, para comenzar, ¿no? Parte de las generalidades de que es la inmunología de los trastornos alérgicos, pues tener en cuenta, ¿no? Que en sí el sistema inmune, ¿no? Inmune, perdón, se encarga de neutralizar, ¿no? Aquellas sustancias cuales son extrañas para el individuo, nuestro cuerpo en sí. Y pues cuando este sistema tiene una reacción de hipersensibilidad a lo que serían unos alérgenos o mismas mm, mismas partículas de nuestro cuerpo o componentes de nuestro propio cuerpo, nos podemos decir pues que es una reacción de hipersensibilidad que tiene, ¿no? Que se va a ocurrir en sí, ¿no? Como ya mencioné, con algunas partículas o estímulos que desencadenan, ¿no? Y las llevan a una señal de peligro. También es importante, ¿no? Mencionar y destacar que esta es una afección de diferentes órganos y tejidos, ¿no? Pero entre los cuales va a estar la piel, los aparatos respiratorio, el digestivo también. También puede afectar ocularmente los ojos y, ¿no? Y generalmente, ¿no? En sí. Es también necesario dividir estos conceptos que sería la atopía que vamos a ver, las alergias en sí, lo que significa, y alérgenos, alérgenos, perdón. Ok. En las que serían las atopias es una respuesta inmunitaria exagerada, ¿no? Por la que sería la inmunoglobulina, ¿eh? Eh, y pues todos los trastornos atópicos son enfermedades en sí de hipersensibilidad tipo 1, o sea, son parte de las alergias, ¿no? En parte de las alergias es con alguna respuesta inmunitaria exagerada al antígeno, un antígeno extraño, lo cual no sé cuál fuera su mecanismo, que son distintos mecanismos que los vamos a explicar después. Lo que sería el alérgeno es induce no respuesta inmunitarias de tipo 1 a la inmunoglobulina E y también después de tipo 4. También mediadores de linfocitos TH, ¿no? Y son desencadenantes alérgicos que son casi siempre proteínas de bajo peso molecular y muchos de los cuales se pueden adherir o a partículas aerotransportadoras. También vamos a ver lo que sería la etiología y parte de esta nos se divide en los que son tres componentes en sí, ¿no? Que serían los factores genéticos, los ambientales y factores específicos del lugar. Eh, bueno, muchos ya sabrán que las alergias en sí no tienen un factor genético, ¿no? Que es el 70% de los que presentan alergias tienen este factor. Pueden estar involucrados en sí la señal de herencia de las familias de la enfermedad, asociados también a atopias y a lo locus de lo que sería, ¿no? La HLA, específicos y polimorfismos de genéticos de cadena beta de los receptores afinados a lo que sería la inmunoglobulina E. También, ¿no? Hay cadenas de receptores de interleucina, como es la interleucina 4, la interleucina 13, también la CDA14, y entre otros, ¿no? Que es la la peptidasa, que son otra enzima, o la DPP10, ¿no? Entre otros, ¿no? Que también sería el dominio de 33 de metoproteínas o también ADAM33. También no se va a ser asociado a lo que son factores ambientales que interactúan con los genéticos, manteniendo la respuesta inmunitaria en el linfocito T helper tipo 2. Las células no T helper tipo 2 actúan con los eosinófilos que promueven la producción de hemoglobina E, que inducen, ¿no? Esta reacción alérgica. La expresión temprana del niño y las infecciones bacterianas, virales y todo tipo de endotoxinas no pueden dar esta respuesta también, ¿no? A lo que serían los linfocitos T helper. Eh, También vamos a ver lo que serían los factores específicos del lugar, que son en sí moléculas de adhesión del epitelio bronquial y de la piel, ¿no? Y también, ¿no? Las moléculas del tubo digestivo que se dirigen a los linfocitos T helper 2, y también en sí a los
tejidos diana, ¿no? Que los dirigen hacia los tejidos diana. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar lo que es la fisiopatología. Tenemos que tener en cuenta la función y la importancia en este aspecto de la inmunoglobulina E. Es un tipo de inmunoglobulina producido por células plasmáticas. Su estructura corresponde a un monómero, presenta la cadena pesada y 4 dominios constantes. Ahora, esta va a actuar mediante la traducción de mensajes por medio de receptores que están presentes en los mastocitos, basófilos, eosinófilos y células de Langerhans mediante un puente con los aptenos que produce una desgranulación de los mastocitos y basófilos, y esto es lo que va a ocasionar la hipersensibilidad de tipo 1, que ya mi compañero lo va a explicar más a profundidad. Una persona alérgica presenta niveles anormales elevados de inmunoglobulina E en sangre. Esto significa que la inmunoglobulina es uno de los responsables de las reacciones de hipersensibilidad, eh, generalmente dadas por los mastocitos porque están presentes en su membrana de los receptores. También es responsable del reconocimiento del antígeno en las reacciones alérgicas, por lo que una persona atópica sintetiza grandes cantidades de inmunoglobulina E en respuesta a diferentes alérgenos, a diferencia de una persona no atópica. Sin embargo, se pueden presentar dos casos: que la persona alérgica tenga niveles normales de inmunoglobulina E o que los niveles de inmunoglobulina E sean elevados, pero correspondan a otra patología. También es importante saber que cuando ya el alérgeno se une a través de la inmunoglobulina E a los mastocitos y basófilos, se libera histamina de los gránulos de intracelulares de los mastocitos, estos que se encuentran ampliamente distribuidos, pero se concentran generalmente en la piel, en los pulmones, en la mucosa digestiva. La histamina va a facilitar la inflamación y es el principal mediador de la atopía clínica. Em, Cuando se libera a nivel sistémico, la histamina es un potente dilatador anterior y también puede dar un lugar a una acumulación periférica extensa, también va a dar hipotensión. La vasodilatación cerebral puede intervenir en lo que va a ser la cefalea vascular a raíz de este problema. La histamina también va a aumentar la permeabilidad capilar, la pérdida resultante de plasma y proteínas plasmáticas desde el espacio vascular puede empeorar incluso el shock circulatorio y va a desencadenar una oleada de catecolaminas compensadoras de las células cromafines suprarrenales, lo que va a ocasionar toda una reacción en cadena y va a darnos los síntomas que va a desencadenar las alergias. Siguiente, por favor. Como ya mencionó mi compañero, ahora vamos a ver lo que serían los tipos, ¿no? La clasificación en sí de estas reacciones de hipersensibilidad, que son 4. La primera en sí es la reacción de tipo llamada también hipersensibilidad inmediata o más rápida. Esta no está modulada en sí por lo que sería la inmunoglobulina E. Y funciona de la siguiente manera, ¿no? La inmunoglobulina E se une a un antígeno y este en sí también se va a unir a lo que serían los mastocitos tisulares o también los basófilos sanguíneos. Lo que desencadena en sí la liberación de mediadores pre- preformados, ¿no? Que serían la histamina, las proteasas y factores quimiotácticos en sí, y la síntesis de otros mediadores que serían también, ¿no? Leucotrienos y factores activadores de plaquetas y citocinas. Y esto va a causar una vasodilatación, ¿no? Aumentando la permeabilidad capilar, hipersecreción del moco, espasmo del músculo liso y la inflamación tisular por eosinófilos y linfocitos T helper tipo 2. Y también y otras células inflamatorias. También, ¿no? La reacción tipo 1 se desarrolla en sí en pocos minutos, puede decir que es inmediata o en sí, ¿no? En menos de una hora, después de la exposición a los antígenos. La reacción de esta reacción, ¿no? Pueden ser de tipo atópicos, que son dermatitis atópica, asma, también rinitis alérgica, conjuntivitis. Y otros muchos alérgicos, ¿no? Que pueden ser anafilaxias, entre otros. Y también urticaria, ¿no? Eh, es como podemos ver en la imagen. Ahora vamos a pasar a lo que sería ¿cómo se llama? Tipo 2, la clasificación tipo 2, hipersensibilidad tipo 2, que son, ¿no? También llamadas citotóxicas y también, ¿no? Dependientes de anticuerpos. Y esto tiene que ver que se produce, ¿no? En sí, cuando el anticuerpo se une a los antígenos de superficie de la célula, de nuestra misma célula, ¿no? Una molécula acoplada con de una superficie celular. El complejo antígeno-anticuerpo activa lo que serían las células que participan en la citotoxicidad mediante las células dependientes de los anticuerpos.
como pueden ser las células natural killer o sinófilos macrófagos, y en complementos o ambos de estos, ¿no? También, ¿no? Ten en cuenta que que los trastornos que los que participan, las reacciones tipo 2 son los de rechazo hiperagudo del injerto, otras anemias hemolíticas, o también puede ser la tiroiditis, entre otras, ¿no? Tiroiditis de Hashimoto. Siguiente, por favor. En la hipersensibilidad tipo 3, la reacción va a ser, bueno, la reacción tipo 3 causa inflamación aguda en respuesta a inmunocomplejos, antígeno-anticuerpos circulantes, depositados en los vasos o en los tejidos. Esos complejos pueden activar el sistema complemento, unirse a ciertas células inmunitarias y activarlas, lo que da lugar a la liberación de mediadores inflamatorios. Las consecuencias de la formación de inmunocomplejos dependen en parte de las proporciones relativas que va a haber entre el antígeno y el anticuerpo en el inmunocomplejo. Al principio hay un exceso de antígeno con complejos antígeno-anticuerpo pequeños que no activan el complemento, pero después, cuando los antígenos y los anticuerpos están más equilibrados, los inmunocomplejos son más grandes y tienden a depositarse en diferentes tejidos. En este podemos, ejemplo, los glomérulos o los vasos sanguíneos, provocando reacciones sistémicas. El isotipo de los anticuerpos inducidos cambia y la glucosilación, el tamaño y la carga de los componentes del complemento también contribuyen a una respuesta clínica. Los trastornos de este tipo serían enfermedad del suero, como por ejemplo el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, vasculitis leucocitaria, la neumonitis por hipersensibilidad aguda y varios tipos de glomerulonefritis. Las reacciones tipo 3 se desarrollan entre 4 y 10 días después de la exposición al antígeno, y si la exposición al antígeno continúa, pueden llegar a ser crónicas. Y en la tipo 4, las reacciones son de hipersensibilidad retardada, están mediadas por las células T. Las células se sensibilizan tras el contacto con el antígeno específico, se activan por la exposición continua o la reexposición al antígeno, dañan el tejido a través de los efectos tóxicos directos o mediante la liberación de citocinas, lo que activa a los eosinófilos, a los monocitos y a los macrófagos, también a los neutrófilos o a las células natural killer. Los trastornos en este tipo serían la dermatitis de contacto, la neumonitis por hipersensibilidad, el rechazo a los injertos agudo y crónico, y la respuesta inmunitaria a la tuberculosis y muchas formas de hipersensibilidad a los fármacos, que va a ser principalmente de este tipo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que es la rinitis alérgica. Dale la siguiente, por favor. Aquí, pues, debemos tener en cuenta que la rinitis alérgica es una enfermedad de las vías respiratorias superiores que tiene una alta prevalencia. Para esto, pues, sus cuadros son cuadros que cursan con síntomas nasales de hipersensibilidad, como es el prurito, rinorrea, obstrucción, estornudos, y pues estos están mediados por el sistema inmunitario básicamente, y lo vamos a clasificar de la siguiente manera, como lo pueden ver ahí. Tenemos rinitis alérgica intermitente, que pues es cuando los síntomas se van a presentar en menos de 4 días a la semana o por menos de 4 semanas consecutivas. Luego tenemos lo que es la rinitis alérgica persistente, cuando los síntomas se presentan por más de 4 días a la semana o más de 4 semanas consecutivas. Y luego, de acuerdo a la severidad de los síntomas y su impacto en la calidad de vida de los pacientes, lo vamos a clasificar en lo que es leve y moderada severa. Respecto a la leve, pues los síntomas no van a interferir en la vida del paciente, y en la moderada y severa los síntomas van a alterar la calidad de vida del paciente. Luego de esto tenemos lo que es la fisiopatología. Debemos de tener en cuenta que pues, la rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal mediada por IgE, y esta se ve inducida por lo que es la exposición a un alérgeno inhalado. Entonces, en individuos que previamente ah, son sensibilizados, la exposición al alérgeno pues va a ocasionar la unión cruzada de IgE a los mastocitos con una subsiguiente degranulación, lo que produciría que pues otra vez estén con lo mismo. Luego tenemos que pues la producción de IgE va a resultar de una interacción entre LB, LT, mastocitos y basófilos, y pues con la liberación de moléculas de superficie, citocinas y también interleucinas. Adicionalmente, tenemos que pues la reacción inflamatoria nasal es ocasionada por lo que es el aumento en el reclutamiento de las células inflamatorias, y pues su persistencia va a ser prolongada en lo que es la mucosa, y las barreras epiteliales pues se van a encontrar defectuosas o va a existir una mayor permeabilidad,
También aquí pues vemos que los ácaros y el polen son los alérgenos más importantes que van a desencadenar los síntomas de alergia. Siguiente. Ya, respecto a la clínica, ya lo había mencionado, pero pues debemos de resaltar que los síntomas característicos nasales, tenemos lo que es la rinorrea hialina, el prurito nasal, los estornudos, la congestión nasal. Todo esto pues se puede ver acompañado de algunos síntomas oculares, como puede ser la conjuntivitis, el prurito ocular y el lagrimeo. También se van a presentar durante 2 o más días consecutivos, eso lo debemos tener muy en cuenta. Mm, Adicionalmente, pues esto pues es durante y más de 1 hora en la mayoría de los días. Y pues la rinitis alérgica también tiene una importancia en lo que es el impacto que produce sobre la calidad de vida, porque pues si no se trata, va a producir y alterar el sueño, problemas de conducta, ansiedad, cefaleas, falta de atención, problemas de aprendizaje, lo que es somnolencia diurna, y también pues en niños pues va a afectar lo que es el rendimiento escolar, ¿no? Y la respiración oral y los problemas de maloclusión dental secundarios pues también van a ser frecuentes en esta patología. Siguiente. Ahora, continuando con lo que es el diagnóstico de la rinitis, vamos a ver que básicamente va a estar dado por lo que es la historia clínica del paciente, los hallazgos del examen físico y en especial la historia familiar de una enfermedad alérgica. En general, podrían tenerse en cuenta los test de alergia, ya que esto va a permitir diferenciar una rinitis alérgica de una no alérgica. Y es importante recordar que muchos de los pacientes que presentan esta están considerados dentro de la tríada atópica, que consta de la rinitis alérgica, dermatitis atópica y el asma. Ahora, en el diagnóstico de esta patología debe realizarse cuando el paciente presenta una historia y exploración física consistente de una causa alérgica y además presente uno o más de los síntomas mencionados, que son, bueno, congestión nasal, la secreción nasal y la comezón en nariz o estornudos. En el examen físico es característico ver que estos niños van a presentar facies alérgicas, lo que consiste en el pliegue horizontal del puente nasal, el pliegue palpebral supernumerario, que son los signos de Denny Morgan, ojeras, respiración oral, los labios pueden estar fisurados, puede haber hipoplasia mediofacial y alteraciones oclusales y prognatismo. Y otra forma de diagnóstico es a través de la rinoscopía anterior, que por lo general va a mostrar una mucosa de color azul pálido. Los cornetes pueden estar hipertróficos y edematosos y en algunos casos puede haber degeneración polipoidea, además que podría haber la rinorrea hialina o una rinorrea purulenta en caso de que haya una sobreinfección. Siguiente, por favor. Y en cuanto a lo que es el tratamiento, pues este va a ser básicamente a través de la identificación y la eliminación de los alérgenos específicos, cuando esto es posible, y el uso de medicamentos de forma escalonada que disminuya los síntomas del paciente. En caso de la inmunoterapia, este va a ser utilizado en pacientes seleccionados y que no respondan al tratamiento recomendado. Y es aquí que tenemos algunos pasos. Primero, y la primera línea de tratamiento es los corticoides nasales, que tienen un uso muy específico para la rinitis moderada a grave. El resto de los fármacos deben ser considerados como alternativas y este tipo de corticoides deben ser administrados de forma pautada en ciclos de al menos 2 a 4 semanas. Y cuando no existe una respuesta adecuada a este tratamiento, se puede asociar a lo que son antihistamínicos, que en general pueden ser antihistamínicos orales, son eficaces y muchas veces van a tener una buena respuesta en los síntomas de la rinitis, sin embargo no tienen la misma respuesta que como son los corticoides. En general se utilizan los que son de segunda generación, como es la cetiricina, la levastina y la loratadina, ya que son menos sedantes que los de primera generación. Y los descongestivos nasales tópicos pueden ser muy útiles en ciertos casos cuando hay un componente obstructivo. Estos se pueden dar minutos antes de los corticoides nasales y se administran en un máximo de 3 a 5 días para evitar su efecto rebote y no están indicados en niños preescolares. En lo que es la inmunoterapia, como mencioné al inicio, esta va a ser específica para cierto grupo de pacientes y consiste en la administración de dosis crecientes de un alérgeno para poder modificar la respuesta inmunológica y clínica frente a él. Es así que se puede encontrar preparados farmacéuticos que derivan de extractos de sustancias alergénicas naturales
y se va a administrar en pacientes con una rinitis alérgica moderada a grave, donde los síntomas clínicos no se controlan a pesar de las medidas estrictas farmacológicas y de control ambiental. Siguiente, por favor. Los cuadros que se pueden ver en la diapositiva pues nos van a mostrar la eficacia de los corticoides nasales en el primer cuadro a comparación de los antihistamínicos, que como vemos y mencioné anteriormente, tienen muchísima mejor respuesta en el caso del corticoide. En el caso de la rinorrea, los estornudos y la obstrucción principalmente, que es algo muy específico en estos niños. Y en la tabla de la parte inferior podemos visualizar que la edad de autorización generalmente es pasados los 4 años y se administra la fluticasona, la mometasona, y estos también van a depender su dosis según la administración en niños mayores de 12 años o menores de 12 años. Siguiente, por favor. Em, Ahora comenzaremos a hablar de lo que es la sinusitis. Siguiente, por favor. Ya, primero para definirla podemos mencionar que la sinusitis en sí va a ser la inflamación de los senos paranasales debido a las infecciones virales, bacterianas o las micóticas, o también puede ser a causa de las reacciones alérgicas. Entonces, la podemos llegar a clasificar como la sinusitis de tipo aguda, subaguda o recidivante, en donde la de tipo aguda se resuelve totalmente en menos de 30 días. La subaguda se resuelve en lo que sería entre 30 y 90 días, y las recidivantes son 4 a más episodios agudos separados en un año. Y estos, cada uno se tiene que resolver totalmente en 30 días, pero van a recidir en ciclos, con al menos de 10 días entre la solución completa de los síntomas y lo que sería el inicio de un nuevo episodio. Luego tendríamos la crónica, que va a durar aproximadamente más de 90 días. Mencionando lo que sería su etiología, de la etiología de la aguda va a ser los pacientes inmunocompetentes en la comunidad y es casi, va a ser casi siempre viral. Y un pequeño porcentaje va a desarrollar infecciones bacterianas secundarias a causa de estreptococos o de neumococos. Y de vez en cuando un absceso dental o preapical de un diente maxilar se extiende a los senos paranasales. Luego la sinusitis crónica va a involucrar muchos factores que se van a combinar entre lo que serían para crear la inflamación crónica, como alergias crónicas o anomalías estructurales. Y luego la sinusitis micótica alérgica, que es una forma de sinusitis crónica que se va a caracterizar por congestión nasal difusa, por secreciones nasales marcadamente viscosas y con frecuencia en pólipos nasales. Ya, ahora tengo que mencionar lo que sería la sinusitis micótica invasora, que es una infección agresiva, a veces letal en pacientes inmunocomprometidos y por lo general causada por Aspergillus o por mucorespecies. Y dentro de estas van a existir los factores de riesgo, que son factores de riesgo comunes para la sinusitis, que van a incluir factores que van a obstruir el drenaje sinusal normal, o los pólipos nasales o los tubos nasogástricos o traquenasales. Em, Luego hablando de la fisiopatología, va a ser, o sea, una serie de errores que van a estar marcados, en donde vamos a comenzar con la infección de las vías respiratorias superiores. Y esta mucosa nasal inflamada va a obstruir el orificio de un seno paranasal y el oxígeno. Y este oxígeno va a estar absorbido en los vasos sanguíneos de la mucosa. Luego, la presión negativa relativa generada en el seno va a producir dolor. Y si es que el vacío se mantiene, se va a desarrollar un trasudado desde la mucosa que va a llenar el seno y ese trasudado va a actuar como un medio para el ingreso de las bacterias en el seno a través del orificio. Y luego vamos a tener lo que sería la entrada de suero y leucocitos para combatir la infección, que hace que se genere una presión positiva dolorosa en el seno obstruido y finalmente va a darle el aspecto hiperémico y edematoso a la mucosa. Siguiente, por favor. La clínica va a ser básicamente diferenciada, pero entre la aguda y la crónica, que primero van a tener signos y síntomas similares, que van a incluir rinorea purulenta, presión y dolor en la cara, congestión y obstrucción nasales, hiposmia, halitosis, tos productiva, que va a ser especialmente por la noche, y el dolor suele ser más intenso en lo que es la sinusitis aguda. Luego también se puede diferenciar la clínica dependiendo de la zona, en donde la sinusitis maxilar va a causar dolor en la zona maxilar, odontalgia y cefalea frontal. La sinusitis frontal va a producir dolor y cefaleas frontales. La sinusitis etmoidal va a ser el dolor entre los ojos y detrás de estos. La sinusitis esfenoidal va a causar dolor menos localizado. Y también va a haber malestar general, fiebre y escalofríos que van a ser propios de la infección. Em, bueno, finalmente podríamos mencionar que las manifestaciones o esas complicaciones van a causar que la mucosa nasal aparezca enrojecida y turgente y va a haber presencia de rinorea purulenta, verde o amarillenta.
y se puede llegar a reconocer éxodo seropurulento o mucopurulento en el meato medio en caso de que sea una sinusitis maxilar. Siguiente, por favor. Luego tenemos el diagnóstico, que básicamente es la clínica que les acabo de mencionar, y además de eso se pueden realizar tomografías, en donde las infecciones de los senos van a estar generalmente, se va a ver lo que sería una opacificación de los senos etmoidales y esfenoidales, como vemos en la imagen, en este caso en los senos derechos. Y ahora en lo que sería en niños puede ser inicialmente difícil distinguirlo entre lo que sería una infección de vías respiratorias superiores. Y la sinusitis bacteriana se va a sospechar cuando hay una rinorrea purulenta que va a persistir por más de 10 días y esta tiene que estar acompañada de cansancio y tos. Y la fiebre va a ser bastante infrecuente. Luego, en cuanto al tratamiento, bueno, en cuanto a los criterios clínicos, podemos mencionarlos en síntomas persistentes, síntomas graves y el empeoramiento de los síntomas. Donde los síntomas persistentes va a ser congestión nasal, rinorrea o tos de más de 10 días de duración sin mejoría. Y los síntomas graves es una fiebre elevada de 38.5 más durante 3 o 4 días, rinorrea purulenta durante 3 a 4 días. Y el empeoramiento es la reaparición de los síntomas después de una resolución inicial. Y por último tenemos el tratamiento, en donde lo primero, el objetivo del tratamiento va a ser mejorar el drenaje y controlar la infección, ¿no? Y generalmente vamos a utilizar lo que son los vasoconstrictores tópicos como fenilfreína, que va a ser al 0.25% en aerosol por cada 3 horas. Y esos van a ser eficaces y se tienen que emplear por 5 días aproximadamente en ciclos. Sin embargo, también se tiene que evitar utilizar tanto en niños pequeños porque van a ser menos eficaces. Y siguiente, por favor. Y por último tenemos este esquema que es el tratamiento con antibióticos en caso de que se haya diagnosticado la sinusitis bacteriana, en donde primero tienen que ver que los síntomas y los signos persisten y no se reducen de 10 a más días, tienen que ser graves durante 3 a 4 días y empeoran o hay doble enfermedad, una recurrencia tras una mejora inicial. Y luego se evalúa si hay riesgo de resistencia. En caso de que no, tienen que administrarse antibióticos de primera línea. Y en caso de que sí presente riesgo, tienen que administrarse de segunda línea. Y esto va a ser básicamente el tratamiento sintomático. Y en ambos casos, si es que hay mejoría después de 3 a 5 días, se tiene que completar de 5 a 7 días de antibiótico terapia. Y si es que vemos que hay un empeoramiento o si mejoría después de 3 a 5 días, se tiene que ampliar la cobertura o cambiar una clase de antibióticos distinta. En donde si es que acá se muestra mejoría, se completa también el tratamiento. Y donde también si hay empeoramiento o mejoría después de 3 a 5 días, se tiene que llevar a un especialista donde se hacen las tomografías y las resonancias para buscar causas que ya no sean infecciosas o complicaciones supuradas. Y por último, realizar cultivos del seno del meato para establecer la terapia específica para el microorganismo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la otitis media. Siguiente, por favor. La otitis media es una de las principales infecciones respiratorias en la edad pediátrica, particularmente en los primeros años de vida. Y como dije antes, o sea, me refiero a esto que infecciones respiratorias porque tiene íntima relación con otras infecciones de las vías superiores aéreas. En primer lugar, vamos a ver algunos factores de riesgo que hay y tenemos acá divididos en dos, unos ambientales y otros que dependen del huésped. En general, el desarrollo de esta otitis media se ve favorecido por la falta de lactancia materna, especialmente cuando hablamos de menores de 3 meses de edad. También sabemos que es más frecuente en niños que utilizan objetos de distracción oral como chupón o cosas de este tipo, y aquellos que acuden a la guardería, probablemente por contagios de estas infecciones de la vía superior, ¿no? También existe una asociación directa entre la exposición al humo del tabaco, por supuesto, cuando los padres mayormente son los que están usando esta sustancia, y el desarrollo de la otitis media. También hablando ya de los factores propios del huésped, en algunas anormalidades craneofaciales se desarrolla más la otitis media y en niños con paladar hendido se observa casi de manera universal. Eso es algo importante que ya debemos saber con anticipación. Si vemos un niño con un paladar hendido, tenemos que estar preparados para esto y advertir a los padres de esto, ¿no? También el reflujo gastroesofágico y síndrome de Down se asocian con el desarrollo de esta patología. También hay otros factores de riesgo como inmunodeficiencias, cuando son en general niños menores de 2 años, antecedentes familiares y nivel socioeconómico bajo. Como etiología, sabemos que las infecciones virales representan el 41% de los casos de la otitis media aguda.
hablando específicamente de algunos virus, tenemos que el virus sincicial respiratorio es el principal con el 74% de esas infecciones, seguido de la parainfluenza e influenza. Las bacterias que ocasionan con más frecuencia la otitis media son el Streptococcus pneumoniae en primer lugar, seguido de Haemophilus influenzae no tipificable y Moraxella catarrhalis. Como fisiopatología tenemos esta primera imagen y aquí podemos ver por qué está tan relacionado con las infecciones de la vía aérea superior, ¿no? Todo es por la trompa de Eustaquio, ya que esta tiene ciertas actividades fisiológicas. En primer lugar, mantener la presión dentro de la hendidura del oído medio a un nivel aproximado al de la presión atmosférica. Ese es por lo que existe en realidad este órgano, si se quiere. También prevenir el flujo del contenido de la nasofaringe hacia el oído medio y eliminar secreciones del oído mediante el transporte mucociliar. Y una acción de bomba, también eso es lo que hace esta trompa de Eustaquio, ¿no? Entonces, cuando falla alguna de estas funciones normales, puede resultar en el desarrollo de la otitis media. Y cuando hay infecciones, por supuesto, se pueden alterar todas estas. Siguiente, por favor. El cuadro clínico. En general, sabemos que en sí, no como cuadro clínico, pero como un antecedente importante que también tiene que ver, es que nosotros tenemos que investigar que normalmente antes del inicio de los síndromes de la otitis en sí, es frecuente, como dije antes, y es lo más importante, que el paciente presente síntomas de una infección de vías aéreas superiores, ¿no? Los niños mayores con frecuencia se quejan, ya que ya pueden hacerlo, del dolor en el oído, que interfiere con las actividades normales del paciente, mientras que cuando son lactantes, la manera de expresar este dolor es que se vuelven irritables y tiran del oído afectado, como vemos en la imagen. El cuadro puede incluir también síntomas sistémicos de infección, como hiporexia, vómito, alteraciones del sueño y diarrea, y con frecuencia la fiebre alta está presente. Prácticamente, bueno, más adelante mi compañero verá el diagnóstico, pero todo se basa en la otoscopía, que normalmente muestra una membrana timpánica hiperémica engrosada clásica. Y aquí en la derecha, solo para mencionarlo, tenemos las etapas clínicas de la otitis media aguda. En primer, la tubotimpanitis, la etapa hiperémica, que es la que estaba mencionando. Vemos también una etapa exudativa y finalmente una etapa supurativa. De eso va a hablar un poco más mi compañero a continuación. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al diagnóstico, tenemos que establecer que existen criterios, o en todo caso el diagnóstico se establece básicamente en base a la clínica, pero para ello nos tenemos que apoyar de criterios clínicos como por ejemplo evaluar el inicio de los síntomas, que debe ser súbito. La presencia de líquido en el oído medio también es fundamental para el diagnóstico. El reconocer tanto los signos y síntomas específicos de una inflamación de oído medio, que mi compañero mencionó más o menos cuáles eran. Y también es importante hablar sobre los hallazgos característicos de otitis media que se pueden encontrar en la otoscopía, que más adelante voy a explicarlo. También debemos mencionar que la inspección y exploración de otoscopía del tímpano del conducto externo es fundamental. Y bueno, para la correcta realización de dicha otoscopía debemos tener la técnica bien clara, que básicamente consiste con la mano del lado que se va a examinar, sostener el otoscopio. Entonces, por ejemplo, si se va a explorar el oído derecho del paciente, sostenemos con la mano derecha el otoscopio y a su vez con la mano contraria enderezaremos el conducto auditivo externo, haciendo una tracción del pabellón auricular, que en adultos se hace hacia arriba y atrás, pero en lactante y en los niños pequeños se hace hacia abajo y hacia atrás. Y así es como introduciremos el otoscopio, ¿no? Lo que se ha establecido en las últimas guías como método diagnóstico más eficaz es el uso del otoscopio neumático, ¿no? Que nos va a ayudar incluso a evaluar la movilidad del pabellón auricular, del tímpano, de acuerdo a las presiones de aire y el cambio de estas presiones, ¿no? Que se puede brindar con el otoscopio neumático. Pero si no, también se puede usar el clásico y va a estar bien igual.
Dichos hallazgos que son característicos son sobre todo la presencia de líquido en el oído medio cuando se hace la examinación y cuando hay un abobamiento o enrojecimiento de la membrana timpánica. En las dos imágenes de la derecha podemos notar cómo es la diferencia entre una imagen otoscópica normal, donde vemos claramente que las partes de de la membrana timpánica están sin ninguna alteración. También las estructuras no tienen ningún tipo de coloración y de líquido, pero en cambio en la imagen de abajo sí ya vemos ese clásico enrojecimiento, ¿no? Y como las paredes abombadas. Bueno, y ya para terminar con otitis media, el tratamiento. El tratamiento se ha establecido en una primera instancia, que como es sabido, este cuadro tiene una autolimitación bastante frecuente, es decir, que muchos cuadros se resuelven de forma espontánea hasta un máximo de 14 días. Sin embargo, el uso de antibióticos también se debe considerar, pero solo en ciertas condiciones, es decir, en una antibiótico-terapia inicial, me refiero, por ejemplo, a niños menores de 2 años que tengan algún compromiso bilateral o en pacientes que tengan otorrea, ¿no? Ya sin importar la edad. A esta conducta que menciono de no dar antibióticos se le debe sumar el manejo básicamente del dolor y la inspección o verificación constante de los síntomas y el progreso de la enfermedad del niño. A esta conducta se le conoce como esperar y ver, que bueno, básicamente solo se centra en el control del dolor, para lo cual se usa básicamente paracetamol. Ahí tenemos la dosis en niños que es 10 miligramos por kilogramo cada 6 horas. También se suele usar ibuprofeno, donde ahí también está consignada su dosis y bueno, básicamente se espera hasta 3 días, ¿no? A ver cómo es que está evolucionando el paciente. En caso de no haber una mejoría, recién es donde se utiliza antibióticos y el que se considera de primera línea, como podemos notar ahí, es la acitromicina, entonces, perdón, la amoxicilina, entonces, pero en dosis elevadas, que la dosis también está ahí de 80 a 90 miligramos por kilogramo durante 5 a 10 días. En caso de que esta primera línea falle, existen varios antibióticos que nos pueden ayudar como terapias alternativas, como es la amoxicilina, que se debe usar en pacientes graves o donde obviamente no ha habido una mejoría, ¿no? La amoxicilina más el ácido clavulónico. Y también tenemos otras opciones, ¿no? Por ejemplo, claritromicina, 7.5 miligramos por kilogramo, 2 horas por vía oral. También la ceftriaxona se puede utilizar, clindamicina incluso de 8 a 25 miligramos por kilogramo por día. En general, estos otros antibióticos, como menciono, son segundas o terceras líneas para el tratamiento cuando no ha funcionado, ¿no? Y también, por último, para finalizar, mencionar que que los tratamientos con esteroides antihistamínicos no son muy recomendados. Muy bien, ahora hablaremos sobre la urticaria. Siguiente. Bueno, podemos definir, ¿no?, a la urticaria como una alteración de la piel cuya lesión característica es el abón, el cual consiste en un área central edematosa rodeada por eritema, pero también tiene otras características como su desaparición a la presión, el prurito que puede causar, ¿no? Y en cuanto al tamaño y la localización, este suele ser variable. También a la urticaria la podemos clasificar según el tiempo, en aguda y crónica o crónica. Aguda si es menor a 6 semanas o crónica si es igual o mayor a 6 semanas. En cuanto a la etiología, las causas más frecuentes de la urticaria aguda estarían, ¿no?, las infecciones que pueden ser tanto de origen bacteriano, viral o incluso parasitarias. Y dentro de los que son los virus, ¿no?, los más frecuentes implicados son la hepatitis A, B, parvovirus B19, citomegalovirus, Coxsackie, enterovirus, influenza A y parainfluenza. En cuanto a las bacterias, estarían involucradas el Streptococcus beta hemolítico y el Helicobacter pylori. También la urticaria está relacionada con las alteraciones de la inmunoglobulina E mediadas por alimentos. En este caso, los más frecuentes implicados son el huevo, la leche, el pescado,
los frutos secos y, bueno, los mariscos, ¿no? También son causadas, ¿no? La urticaria por picaduras de insectos. Fármacos también, en este caso fármacos relacionados a las reacciones a altos fármacos, ¿no? Que causan alteraciones del mastocito, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos serían un ejemplo, los AINES. Ahora, en lo que es la fisiopatología, la principal célula implicada, ¿no? En lo que es su patogénesis son las células cebadas del mastocito, que al ser activada, esta degranula múltiples mediadores químicos preformados en la célula. Dentro de esto estaría la histamina, que es el primero y el principal mediador liberado, pero también hay otros como el factor activador de plaquetas, el PAF, los leucotrienos, las prostaglandinas y también algunas citocinas, ¿no? Todo esto son los causantes de vasodilataciones, permeabilidad vascular, edema y el prurito de la urticaria, ¿no? Siguiente. El cuadro clínico de la urticaria es de, bueno, aparición brusca, ¿no? Con rápido desarrollo de ronchas, sabones o angioedema. Estas lesiones son eritematosas, sobrelevadas, ovaladas, también pueden ser circulares o incluso serpiginosas. Son muy pruriginosas, desaparecen, como ya mencioné, la digitopresión o también desaparecen espontáneamente, ¿no? En menos de 24 horas suelen desaparecer. Estas lesiones pueden aparecer en cualquier parte de la piel, pueden ser bueno, de múltiples formas y variar en lo que es el tamaño, ¿no? Pueden ir de unos pocos milímetros hasta varios centímetros y cubrir casi una gran cantidad de piel. También puede haber complicaciones como progresar a una anafilaxia y presentar, ¿no? Afección de las vías respiratorias, sistema cardiovascular e incluso el sistema gastrointestinal. El diagnóstico lo realizamos mediante un interrogatorio exhaustivo, el cual se centra en buscar ¿no? los factores desencadenantes, así como la presencia o no de síntomas sistémicos que sugerirían que pueda tener o esté entrando en un estado de anafilaxia al paciente, ¿no? Y bueno, en cuanto al diagnóstico, no está indicado solicitar estudios de laboratorio, debido a que la mayoría de estos casos se suelen autolimitar. Y por último, el tratamiento en las manifestaciones leves, ¿no? de urticaria. Se considera eficaz el tratamiento exclusivo con antihistamínicos de segunda generación, como la desloratadina, el hexofenadina, levocetiricina y la cetiricina, ¿no? A dosis habituales. Ahora, de no haber ¿no? una mejoría tras haber pasado 24 horas al menos, se debe administrar una dosis habitual de antihistamínicos, pero al doble. O también se puede administrar al doble en caso de que sea un cuadro de síntomas moderados, ¿no? Ya no sea leves, sino moderados. Se duplica la dosis del antihistamínico. Y de no existir ¿no? aún mejoría, se sugiere cuadriplicar la dosis del antihistamínico o incluso agregar un ciclo corto de corticosteroides oral por no más de 7 días, de 0.5 a 1 miligramo kilo día, que equivaldría, ¿no? Por ejemplo, la prednisona. Siguiente. Vamos a continuar con la hipertrofia adenoidea. Siguiente, por favor. La hipertrofia de adenoides es una condición obstructiva relacionada con el aumento de tamaño del adenoides. La condición puede ocurrir con o sin una infección aguda o crónica del adenoides. Los adenoides son una colección de tejido linfoepitelial en la cara superior de la nasofaringe medial, con los orificios de las trompas de Eustaquio. Junto con las amígdalas faciales y linguales, los adenoides forman lo que conocemos como el anillo de Waldeyer. Una colección de tejido linfoide asociado a la mucosa situada en la entrada del tracto aerodigestivo superior. Los tamaños de la durante la infancia. En cuanto a su etiología, la hipertrofia de adenoides puede ocurrir debido a etiologías infecciosas y no infecciosas. Las causas infecciosas de la hipertrofia incluyen patógenos virales y bacterianos. En cuanto a los patógenos virales asociados
con la hipertrofia incluyen adenovirus, coronavirus, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, herpesvirus simple, parainfluenza, rinovirus. Muchas especies de bacterias aeróbicas se han implicado en la contribución de la hipertrofia adenoidea infecciosa, incluidas las especies de Streptococcus alfa, beta, gamma, hemolíticos, Haemophilus influenzae, Mozzarella catarrhis, Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhea, entre muchos otros. También se han sugerido múltiples causas no infecciosas de hipertrofia de adenoides, incluido el reflujo gastroesofágico, las alergias y la exposición al humo de cigarrillo. En cuanto a su fisiopatología, la adenoides, adenitis aguda, a menudo ocurre después de una infección viral, ¿no? Después del tracto respiratorio superior, los agentes bacterianos proliferan e infectan la adenoides y el tejido circundante, lo que produce una inflamación y una mayor producción de exudado. Cualquier forma de inflamación crónica puede dar lugar a una proliferación de tejido linfoide y una posterior hipertrofia de adenoides. Esta hipertrofia puede provocar la obstrucción de las vías respiratorias nasales y la obstrucción de las trompas de Eustaquio, lo que provoca otros problemas como apnea obstructiva del sueño, otitis media. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, la hipertrofia de adenoides es una condición obstructiva con una sintomatología que depende de la estructura que obstruya. La obstrucción nasal por tejido adenoide puede hacer que el paciente se queje de rinorrea, dificultad para respirar por la nariz, tos crónica, goteo postnasal, ronquidos y o trastornos respiratorios del sueño en niños. Si la obstrucción nasal es significativa, el paciente puede sufrir de sinusitis como resultado que puede quejarse de dolor o presión facial. La obstrucción de la trompa de Eustaquio puede provocar síntomas compatibles con la disfunción de la trompa de Eustaquio, como la sordera apagada, otalgia, crujidos o chasquidos en el oído y o infecciones recurrentes al oído medio. En el examen físico, el paciente con hipertrofia de adenoides a menudo respira por la boca, tiene un carácter hiponasal en la voz y puede tener características faciales conocidas como la fascia de adenoides, que incluyen un paladar duro, arqueado, una altura facial aumentada, una reducción del tercio medio facial, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al diagnóstico, una historia y un examen físico completo suelen ser suficientes para diagnosticar una hipertrofia de adenoides. La radiografía lateral de cabeza y de cuello se ha utilizado para evaluar las adenoides, especialmente en niños pequeños quisquillosos. La biofluorescencia también se ha descrito como un método para determinar el grado de hipertrofia de la adenoides. Ambos métodos radiográficos han demostrado cierta fiabilidad en el diagnóstico de hipertrofia de adenoides. Sin embargo, ambos conllevan un riesgo de una exposición potencialmente innecesaria a la radiación. La visualización de la adenoides mediante la nasofaringoscopía con fibra óptica es otra opción para evaluar la adenoides en el entorno clínico con una buena confiabilidad y sin exposición innecesaria a la radiación. En cuanto al tratamiento, en la hipertrofia de adenoides infecciosa aguda y crónica, el tratamiento médico con antibióticos es el primer paso apropiado. La amoxicilina se puede usar para adenoides agudas no complicadas, sin embargo, se debe incluir un inhibidor beta-lactasa como el ácido clavulánico para infecciones crónicas o recurrentes. La clindamicina o la citromicina se consideran alternativas en pacientes con una alergia a la penicilina. Los esteroides nasales se han sugerido como una opción adicional para el tratamiento médico con cierto éxito a corto plazo. En general, la evidencia es mixta en cuanto a su eficacia de estos medicamentos. El beneficio de reducir el tamaño de adenoides se basa en la administración diaria a largo plazo y un uso a largo plazo de los medicamentos tópicos. La adenectomía es la opción de tratamiento quirúrgico de elección para la hipertrofia de adenoides. La adenectomía se considera para pacientes con síntomas obstructivos o infecciosos recurrentes o persistentes relacionados con una hipertrofia de adenoides. El objetivo de esta adenectomía es la reducción quirúrgica de la masa del tejido adenoide o eliminar la biopelícula bacteriana de la superficie del tejido adenoide. Siguiente, por favor. Esa es la bibliografía que hemos utilizado, gracias. Muy bien. Quiero felicitar al grupo porque realmente ha habido una buena exposición, ¿ya? Miren, ustedes han escuchado una serie de patologías que aparentemente no están relacionadas. Sin embargo, la alergia tiene que ver mucho con el aparato respiratorio y no exclusivamente con la piel. Los problemas de piel se ven muy de tiempo en tiempo, urticaria, ¿no? Dermatitis alérgica, etc. Pero los problemas más crónicos y más persistentes en la consulta que ustedes van a ver, incluso en la emergencia, son los problemas respiratorios. Una de las consultas que ustedes van a tener constantemente es la otalgia.
Y como bien lo han dicho ahí en la exposición, hay que examinar el oído. Muchas veces estas otalgias son tratadas como problemas de otitis. Otalgia no es sinónimo de otitis, ¿ya? Tienen que examinar los oídos. El hecho que esté un oído eritematoso no necesariamente significa que tenga una otitis. Siempre hay que ver, a la vez, hacer una rinoscopía y examinar la garganta, porque se ha visto que problemas de la faringe, problemas de la nariz pueden conllevar, a través de la trompa de Eustaquio, una inflamación del oído medio y por lo tanto producir otalgia. Hace como 3 días en mi consulta privada me llamó una mamá desesperada porque su hijo tenía un dolor terrible de oídos. Le dije, señora, dele usted solo para el dolor y tráigamelo en la noche. Lo vi en la noche y ¿qué es lo que tenía? Una faringitis y un cuadro de asma, ¿ya? Y el oído estaba normal, ¿ya? Entonces, fíjense, otro niño que hizo una herpangina, ¿no? Le dijimos, señora, su hijito sacó una herpangina, la mamá desesperada porque le dolía los oídos y pensaba que tenía una otitis media. Simplemente era el reflejo de eso. Entonces, en cuanto a las alergias, ustedes cuando tengan antecedentes de rinitis alérgica, inmediatamente tienen que examinar al paciente oídos, nariz, garganta y bronquios, además de la piel, buscando signos de atopía. La rinitis alérgica, muchas veces los pacientes ya creen que se acostumbran a eso, y por lo tanto es muy importante la anamnesis y muy importante el examen. Siempre examinen oídos, así el paciente no se queje del oído. Siempre toquen los puntos de Bayes frontales y maxilares para ver si hay dolor, sospechando en una sinusitis, que es otra complicación que se da. Sinusitis promedio a partir de los 6 años con más facilidad va a encontrar. No pidan pues radiografía de senos paranasales en niños menores de 2 años. Ahora, ustedes miran el oído, miran la nariz, miran la garganta, pero la zona entre las fosas nasales y la pared posterior de la faringe, donde crecen las adenoides, no la miran. En nuestro medio tenemos que tomar una radiografía. Niños menores de 6 meses y mayores de 3, perdón, niños mayores de 3 años y menores de 6 años, generalmente con problemas de asma y rinitis, soliciten una radiografía de cabo para poder tener un diagnóstico y ver si es que hay una hipertrofia o no. Porque ¿cuál es el peligro de la hipertrofia adenoidea que no sea diagnosticada y tratada? Es que puede producir una hipoacusia que puede en algunos casos, como hemos tenido, la pérdida total de la audición en niños, ¿no? En nuestro medio no hacemos muy fácilmente una nasofibroscopía como se hace en el extranjero, ¿no? Si tuviéramos la posibilidad de hacer eso, dejaríamos de usar las radiografías y tendríamos una visión más importante. Entonces, hipertrofia adenoidea, rinitis, alergia, otitis media y sinusitis se relacionan mucho. ¿Con qué también se relaciona? Con el problema de asma, ¿no? Asma van a tener toda una clase. Recuerden que hay una asma de tipo alérgica con una IgE elevada y hay una asma no alérgica, IgE normal, ¿no? O muy baja. Entonces, no crean que la IgE es sinónimo de asma como algunos médicos se les enseña, ¿ya? Entonces, lo importante es la relación de todo. El uso de los antihistamínicos en alergia, ese es otro fracaso en el manejo cuando se le da por 5 días, 1 semana, 10 días y listo. Si ustedes tienen un problema alérgico, sobre todo de vía respiratoria alta, el tratamiento va de 3 meses a 6 meses. Una rinitis alérgica no se cura en 1 semana, ¿no? Y si el cuadro se está repitiendo, ya le está diciendo de por sí que el tratamiento es bastante largo, sobre todo en la época de primavera como la que estamos terminando. Todos los que tienen alergia han hecho algo de rinitis alérgica y algunos están con cuadros asmáticos. ¿Y dónde se refleja eso? En la consulta privada y en la consulta en el hospital, ¿ya? Muy bien, si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud. Si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Está todo claro? Creo que ninguna, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Muy bien, una recomendación como coordinador del curso. Por favor, si un docente se adelanta en la hora, por cualquier motivo, ¿no?, que termine antes de que le toque al otro profesor. Simplemente ese respeto mínimo, doctores. Nuestra clase estaba programada a 2:30 y a mí me gusta ser puntual, ¿ya? Entonces, por favor, la siguiente vez tomen eso en consideración. Muy bien, el día sábado está programado el examen, con tranquilidad, está regalado, ¿no?, a las 9 de la noche. Nos vemos hasta esa hora, ¿ya?